te puedo Buah, creer, yo mira. tampoco lo puedo creer. Pensé que iba a ser invicta y no lo logré. No, ay, no. Yo vengo invicta también. Bueno, por las dudas, estamos Tomen, que lejos. por la duda estamos Por la lejos. duda hay que callarse la boca, no hay que decir nada. No. Bueno, Nos separa el celu. el celo. Sí. Bueno, estamos en la clase 2 del, Ujú, del curso Habilidades para la Vida y yo quería empezar con una lecturita chiquita. Hay un libro que se llama Emocionario, ¿sí? Que es para trabajar con niños, que trabaja en las ujú, distintas emociones, las describe y tiene unas láminas hermosas. Y ujú, yo quería empezar con una breve lectura de eso como para hoy, trabajar un poco lo que tiene que ver con las habilidades cognitivas que toma la Organización Mundial de la Salud dentro de este grupo de 10, ¿no? Toma ujú, 4 como habilidades cognitivas. Y lo que yo le quería ujú, compartir se llama incomprensión. Dice, la incomprensión nace de la falta de entendimiento con el otro. Intentamos explicar algo que nos ocurre o que pensamos, pero la otra persona no nos entiende. En ocasiones nos sentimos incomprendidos porque algo que hacemos no concuerda con la opinión de los demás. No te preocupes, piensa en Leonardo da Vinci y en otros genios. Todos tuvieron que enfrentarse a la incomprensión. Su pensamiento no coincidía con la época en que vivían. ¿Cómo surge la incomprensión? La incomprensión surge de un desajuste entre cómo tú ves el mundo y cómo creen los demás que lo ves. Es una mezcla de frustración y desamparo. Entonces quería arrancar con esta pequeña lecturita muy, muy simple que está pensada para niños, pero que está bueno porque a veces ujú. de lo simple uno puede sacar un montón de cosas, ¿no? Hablando justamente de la incomprensión, que si bien tiene que ver con emociones más que nada, yo lo quería usar como un disparador para pensar en este grupo de habilidades que, que la Organización Mundial de la Salud plantea como las habilidades cognitivas. Y toma el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, la resolución de problemas y el autoconocimiento. Esas 4 habilidades son las que la Organización Mundial de la Salud englobó dentro de lo que serían las capacidades, las habilidades cognitivas. Las habilidades cognitivas son muchas más, pero nosotros nos remitimos a este recorte de la organización como para tener una línea de trabajo, digamos. Entonces, ¿por qué Disculpa, pensé en esto de la incomprensión? Porque tiene que ver disculpa, justamente Karina. con eso. Sí, te escucho. Dijiste crítico, creativo, eran 4. Resolución de problemas y Resolución de conflictos problemas. y autoconocimiento. Perfecto, gracias. Igual todo esto ustedes lo tienen en el material, ¿sí? Mm, Si ustedes llegan a tener algún problema para ingresar al Classroom y ver el material, me avisan y yo se los envío a Ujú, ustedes individualmente para no cargar el grupo con tanto material. En el Classroom ustedes tienen una clase teórica, ¿sí? Que corresponde a la clase 2, que desarrolla estas habilidades, y luego tienen un PowerPoint donde aborda otros aspectos de estas habilidades y da ejemplos de distintas técnicas que se pueden utilizar para desarrollar tanto el pensamiento creativo como el pensamiento crítico, ¿sí? Y buenísimo. además tienen un montón de material anexo. El material anexo que tienen en la plataforma tiene para hacer talleres, tienen actividades para trabajar autoconocimiento, tienen actividades para trabajar pensamiento crítico, tienen Ujú, actividades para trabajar pensamiento. Entonces tienen una batería de herramientas que ustedes, como les decía al principio, van a elegir y van a ver qué les es útil para el ámbito donde ustedes se desempeñan. ¿Sí? La idea es que ustedes ujú, tengan la mayor cantidad de material disponible para ujú. usarlo según lo que les sea útil a ustedes. Sí, Entonces, vuelvo. Les decía que yo tomaba esta pequeña lecturita que habla, ¿sí? de la De, incomprensión. de la De la incomprensión, incomprensión. pensando justamente en esto, ¿no?
que ahí dice que la incomprensión viene de que a veces no coincide lo que yo pienso con lo que piensan los demás o con lo que los demás creen que yo debería pensar. Y todo esto tiene que ver con lo que surge cotidianamente en nuestras relaciones, lo que surge cotidianamente entre los adolescentes, lo que surge en el vínculo familiar, en el ámbito educativo, en el ámbito familiar, que tiene que ver con el conflicto, ¿sí? ¿Cómo nos enfrentamos al conflicto? La forma en que nos enfrentamos al conflicto tiene mucho que ver con estas habilidades que nos plantea la Organización Mundial de la Salud, con tener un pensamiento creativo, un pensamiento crítico y habilidades para resolver problemas. La situación que se genera es que nosotros no podemos vivir sin conflicto, ¿sí? Claro. Ustedes van a encontrar en el PowerPoint que habla de distintos tipos de conflicto. Nosotros tenemos conflictos interpersonales, ¿sí? Es decir, entre personas, tenemos conflictos familiares, tenemos conflictos, hay conflictos que son entre grupos. El conflicto es inherente a la vida. ¿Qué quiere decir? Es parte de la vida. ¿Sí? No existe, pero será de Dios, no existe un ser que me patina el celular. Quédate ahí. No existe. Sí, yo lo tuve que agarrar, pues se me caía también. Sí. Lo que pasa es que yo tenía uno para ponerlo y se le rompió la patita. Entonces está acá apoyado y se quiere ir. No quiere trabajar hoy. Se tira. No quiere trabajar hoy. El conflicto es parte inherente de la vida. Nosotros lo podemos, es decir, además nos construimos a través del conflicto. Claro. Si todos los días tenemos conflicto, tenemos que decidir. El conflicto tiene que ver con decidir cosas y con plantear posiciones que muchas veces no coinciden con las posiciones de los otros. Entonces, ¿a qué va la clase y esta división y este agrupamiento que es la Organización Mundial de la Salud? Poder desarrollar distintas vías de resolución de estos conflictos. Nosotros estamos muy acostumbrados a lo que se llama el pensamiento vertical, es decir, que es un pensamiento lineal. Es decir, a tal situación, tal respuesta. ¿Sí? Es como que estamos como automatizados. Tenemos ya un registro de distintas situaciones a las cuales hemos respondido de una manera determinada. Entonces es como que automáticamente pensamos en siempre actuar de esa manera. Y las respuestas que utilizamos no son aplicables a todas las situaciones, ¿sí? Entonces, ahí surge la diferencia de posturas, surgen los distintos criterios y cuesta mucho llegar a un acuerdo. Si nos ponemos a pensar, los adolescentes, por ejemplo, son muy, no quiero decir cerrados, son, vamos a volver a decir lineales, muy lineales en su pensamiento. Ellos tienen una postura y se cierran en esa postura y no les gusta o no quieren negociar desde ningún punto. ¿Sí? Tienen esta actitud de que es como yo. ¿Por qué? Porque tiene que ver todo con un contexto de que están creciendo, están en una actitud de rebeldía. Entonces, es lo que ellos dicen y lo que dice el padre, lo que dice el docente, lo que dice otra autoridad no tiene validez. No. Un niño con discapacidad, por ejemplo, ya que estamos con compañeros que trabajan en ese ámbito, la posibilidad de pensar en algunas situaciones está muy atado a lo concreto, ¿sí? Está atado a pensarlo, a visualizarlo y a pensarlo desde lo concreto. ¿Por qué? Porque para solucionar a veces los conflictos tenemos que trabajar desde la abstracción de la idea, ¿sí? Pensarla como una idea. Claro, entonces desde niños con discapacidad, cuando se genera un conflicto, lo tengo que resolver desde el plano de lo concreto. Si pensamos en personas que tienen distintos conflictos de personalidad, algún trastorno de personalidad, personas que están pasando por una situación de depresión, personas que tienen trastornos de ansiedad,
personas que han pasado por situaciones de intento de suicidio, que tienen una, para llamarlo de alguna manera entendible para todos, cierta inestabilidad emocional, pensar en una situación conflictiva los desborda, ¿sí? Si yo le sumo la situación que están viviendo al conflicto inherente interno que están viviendo, le sumo el conflicto exterior, eso los desestabiliza aún mucho más. Entonces, pensando en todas estas posibles situaciones, si pensamos aún en la tercera edad, ¿sí? En personas adultas que tienen ya una estructura de pensamiento, que han resuelto situaciones conflictivas a lo largo de su vida y que también dicen, bueno, yo hacía esto cuando era joven, que tienen ya una forma de pensar, repensar en nuevas maneras de construir, en nuevas maneras de ver las situaciones, conlleva romper estructuras internas para generar la apertura a nuevas resoluciones, que no es imposible, al contrario, es súper posible y además es súper enriquecedor, porque cuando nosotros pensamos con el otro, nos damos cuenta de que hay muchas formas de resolver un problema. Claro. ¿Qué pasa ante una persona que tiene intento de suicidio? ¿Qué pasa ante una persona que tiene depresión? ¿Qué pasa un adicto, un chico que lo que hace es consumir drogas porque se encuentra ante situaciones conflictivas? ¿Qué está pasando en esos casos? Está pasando que el problema, ese conflicto, no es solamente un conflicto, se constituyó en un problema de vida o muerte. Por lo cual, como yo no lo puedo resolver, como el problema es tan grande para mí, a mi forma de ver, como decía hoy la lectura, ¿no? Como yo lo veo de esta manera, como no puedo, no encuentro dentro de mí ni con el otro las herramientas para poder resolver esas situaciones, recurro a las respuestas que yo ya había conocido. Por ejemplo, consumir drogas. La forma en que yo evadía los problemas en un momento X de mi vida era consumiendo, ¿sí? Por ejemplo, una persona que está con una ideación suicida, ¿sí? ¿Qué va a pensar ante determinado problema que se vuelve tremendamente inmanejable, aunque no lo sea, pero para esa persona tiene esa connotación? ¿Cuál va a ser la salida o la respuesta que va a buscar? Entonces, ¿por qué es tan importante generar estas estrategias y estas habilidades? Porque nos sirven no solamente como herramientas de resolución, sino como herramientas preventivas, ¿sí? Es como una caja de herramientas donde el sujeto tiene de dónde tomarse para aquellos momentos donde esos problemas nos desbordan, ver que tengo un montón de posibilidades para resolver, ¿sí? ¿Me expliqué hasta acá? Sí, sí. Sí, perfecto. Sí, sí, perfecto. De 10. Muy bien, entonces. Ujú. Una de las primeras cosas que a mí me gusta mucho es hablar de pensamiento creativo. Nosotros, vuelvo a decirles, tenemos un pensamiento muy lineal. Eso se llama pensamiento vertical, que es causa y efecto. El pensamiento creativo, tenemos una escuela específica del pensamiento creativo que lo que se llama pensamiento lateral, ¿sí? Que es de Bono. Ustedes ahí van a encontrar material de Bono, es un psicólogo que él hizo toda una teoría acerca del pensamiento lateral que está buenísimo. Yo les voy a contar lo que me pasó a mí con la teoría, con el pensamiento lateral. El pensamiento lateral es el pensamiento, que es pensamiento creativo, es el pensamiento que va por otro camino. Nosotros cuando se nos presenta un problema pensamos un montón de variables que están dentro de la lógica, ¿sí? Están enmarcadas dentro de nuestra lógica o de la lógica del grupo de ese momento. El pensamiento lateral lo que hace es ir por una vía diferente, ir por la vía de la creatividad, es pensar lo ilógico, ¿sí? Que al descubrirlo nos damos cuenta que no es tan ilógico. Lo que pasa es que nuestra mente no está educada, por decirlo de Para alguna ser manera, flexible. para
Claro, para pensar de esa manera. Estamos como automatizados a pensar siempre dentro de una lógica. Cuando yo estaba en la facultad y el profesor enseñó sobre pensamiento lateral, el pensamiento lateral trabaja mucho con acertijos. Claro. Con Ujú. acertijos, ¿sí? Con problemas que parecen ilógicos. Entonces agarró y nos dio este acertijo. Dijo, pero una persona toma el ascensor todos los días, toca el botón, sube hasta el tercer piso, vive en el 10º, sube hasta el tercer piso, se baja y sube el resto de los pisos por escalera. ¿Por qué? Dijo así. Entonces todos mis compañeros empezaron a decir, ¿por qué no funciona el botón del ascensor? Porque tiene ganas de hacer ejercicio. Uno piensa, a ver, si yo les preguntara a ustedes por qué les parece que esa persona que vive en el 10º piso solamente va hasta el tercero en ascensor y los restos de los pisos los sube por escalera. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Qué respuesta me darían? Está haciendo algo diferente Está haciendo algo a lo que hace el diferente. resto. Que el ascensor llega hasta el tercero, nada más. Sí, yo iba a decir lo mismo. Puede ser. Quiero hacer ejercicio. Muy bien, Hay ascensor hasta el tercero. Ujú. exacto. Eso es una respuesta lógica y está perfecta. Quiso hacer algo diferente, el ascensor llega hasta el tercero. ¿Qué más puede ser? A ver, quiere hacer ejercicio. ¿Qué otras opciones? Dice, bueno, yo me voy hasta el tercero, de ahí subo las escaleras y bajo unos kilos. Son todas respuestas que tienen que ver con la lógica y que no están mal. Porque, a ver, el pensamiento vertical no es un pensamiento que está equivocado, es un pensamiento lógico y es un Claro. pensamiento que está bien. La idea es, si nosotros lo pensamos en un contexto de conflicto, siempre se piensa en tomar las mismas resoluciones, es pensar resoluciones alternativas que nunca habíamos pensado. La respuesta a este acertijo era que el señor que tomaba el ascensor apretaba solamente hasta el tercero porque el señor era enano y no llegaba hasta apretar el botoncito del número 10. Entonces se tomaba hasta el tercero y después se iba caminando. Pues caminaba. Está bien, Genial. fue resolutivo, fue Claro. totalmente Claro, él resolvió. resolutivo. Pero nosotros, cuando pensamos en este problema, nunca se nos hubiera Jamás. ocurrido Claro. que el hombre, que era una persona de baja Genial. estatura. ¿Se entiende? Eso es el pensamiento sí. lateral. Es pensar que es una opción, una respuesta Claro. lógica también, pero que no se nos hubiera ocurrido nunca. Bueno, Claro, como no está la nuestra. exacto, no está dentro de lo que es nuestro mundo. ¿Por qué? Claro. Porque nosotros construimos respuestas y resolvemos a partir de la Estándar. información que tenemos. Entonces, es importante para poder desarrollar el pensamiento creativo, que es un pensamiento más flexible. ¿Por qué? Porque nuestra visión es más, nuestra forma de resolver es más conservadora. Claro. ¿Sí? Claro. Entonces, actuamos más en blanco o negro, bueno o malo. No pensamos en los grises. Los grises son los que dan la mayor cantidad de opciones Claro. de resolución. Entonces, todo depende de la información que contemos. Ahora, esa información también va a tener que ver con cuánto yo me permito desarrollar ese pensamiento, ¿sí? Desarrollar algo nuevo, aunque parezca algo irrisorio, algo que no tiene una lógica, pero que cuando yo lo analizo y lo veo resuelto, me doy cuenta de que sí tiene una lógica dentro del problema general, ¿sí? Entonces, el pensamiento creativo está asociado con el pensamiento lateral y está asociado con desarrollar una mirada nueva por un camino paralelo que se abre de lo lógico para resolver los conflictos. El pensamiento creativo se usa mucho en lo que es publicidad, por ejemplo. Claro. Uh-huh. Para todo lo que es venta, para todo lo que es marketing, se usa mucho el pensamiento creativo. Pero ¿por qué no usamos el pensamiento creativo para resolver nuestras
nuestros conflictos, nuestras dificultades con el otro. Eso es lo que deberíamos nosotros poder lograr, generar nuevas respuestas alternativas a lo que ya está como impuesto que debería, lo que sería el deber ser, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las características que tiene que tener una persona creativa? A ver si ustedes son creativos, si se consideran creativos. Yo me considero creativa, por ejemplo. La persona creativa es una persona muy observadora. Si nunca les pasó que, por ejemplo, yo les voy a contar a mí lo que me pasó. Yo miro el techo o miro una pared y yo enseguida veo una forma, veo una mancha y digo, eso parece un pato, parece un gato. Miro las nervaduras del machimbre del techo y digo, eso parece... Enseguida veo una forma de algo. Las personas creativas son observadoras y descubren formas, mensajes, en lo que parecería que alguien mira y dice, pero yo no veo nada. Y bueno, pero uno lo ve. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad creadora. Crea de lo que no hay. O cuando ves un objeto y decís, con esto puedo hacer algo. Claro. ¿Qué sé yo, no? También ves Sí, algo y yo guardo de todo. Esto que te decís escucho. Natalia, Sí, esto que decís sí, de Natalia. poder ver figuras donde otros no los ven, eso es una característica, porque yo no me considero una persona creativa. Pero esto que vos estás diciendo o sea, es familiar para mí. Hay cosas que son innatas, es como decir, no sé, hay gente que es muy artística, ¿sí? Que ya tiene el arte en las venas, por decirlo. Pero la creatividad se desarrolla, ¿sí? Es una capacidad inherente al ser humano. ¿Por qué? Porque la creatividad tiene que ver con algo muy importante que tienen solamente las personas, los seres humanos, que es la capacidad de simbolizar, ¿sí? Claro. Nosotros tenemos la capacidad de, por ejemplo, las palabras. Claro. Qué sé yo, esto es tal cosa, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Exacto. Vieron que los chicos agarran un palo de escoba y dicen que andan a Claro, caballo. toman, claro, exacto. Sí, sí, sí. Ahora no lo vemos tanto porque los chicos están con el celular todo el día. Pero antes agarraban un palito de escoba y andaban, hacían como que estaban a caballo, o era una espada, o era Nosotros, un remo para, no sé, porque estaban pescando en el mar. Esa es la capacidad de simbolizar, tomar un objeto y convertirlo en otra cosa. Los animales no pueden hacer eso. Los seres humanos lo podemos hacer. La capacidad del arte, la creatividad, tiene que ver con esa capacidad que tenemos de simbolizar, ¿sí? De representar algo con otra cosa. Entonces, es una capacidad que todos los seres humanos tenemos. Obviamente que hay gente que es más creativa que otra, como hay gente que tiene mejor oralidad que otra, o gente que escribe mejor. Eso tiene que ver con una característica, pero en general todos los seres humanos somos creativos. Es una capacidad que debemos de desarrollar y debemos de permitirnos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con cómo yo me permito expresar también lo que yo siento, ¿sí? Que la capacidad creativa es una capacidad de expresar. ¿Cuánto yo me limito? ¿Cuánto yo me reprimo? ¿Cuánto yo digo tengo vergüenza de hacer o de decir? ¿Sí? Entonces tengo que yo despojarme de todo eso. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa en este punto que estamos trabajando, que tiene que ver con la relación con otros y cómo enfrentamos los conflictos, es tener un mejor vínculo para con el otro. Y quizás eso conlleva que yo me despoje de un montón de cosas para poder poner en juego mi creatividad, ¿sí? Y poder tener una mejor relación y resolver los conflictos desde otro lugar. Si ya probé muchas formas y no resultaron, entonces es momento de innovar, ¿sí? De innovar y de buscar nuevas soluciones. Y ahí entra en juego la creatividad. ¿Bien? Entonces, la persona creativa es observadora, ve y dice, ay, yo haría esto, mira, descubre cosas que quizás otras personas no ven. Es intuitiva, ¿sí? Hay personas que son muy intuitivas, personas que sienten y que dicen, yo voy a hacer tal cosa porque sé que me va a resultar.
Y hay personas que son muy racionales, que dicen, no, porque si yo no hago este paso y evalúa todo. La persona creativa es como una persona que se tira a la pileta y prueba, ¿sí? Claro. Tiene mucha imaginación asociada a la creatividad. Tiene capacidad crítica, no es que porque es creativa no reflexiona sobre lo que hace. ¿Por qué? Porque tiene que evaluar si hizo determinada cosa también. Uno cuando toma una determinada decisión, cuando uno resuelve un conflicto desde un lugar y esa resolución le resulta o no le resulta, tiene que evaluar por qué no me resultó, qué fue lo que falló. ¿Lo apliqué en un mal momento? ¿No lo hice como debía? Debo tener la capacidad crítica sobre las cosas que voy haciendo, porque eso genera, la capacidad crítica hace que yo aprenda de eso que estoy haciendo. Si yo no reflexiono sobre lo que hago, no hay un aprendizaje de esa acción, ¿sí? Y toda acción tiene que generar un aprendizaje. Y otra característica de las personas que son creativas es que son muy curiosos intelectualmente, les gusta investigar todo. Les gusta, esas personas que hay curso de algo, capaz que ustedes son de esos. Cursos que salen, yo quiero ver qué será que hablan en este curso. ¿Será que aprenderé algo? ¿Será que no aprenderé nada? Estaría bueno, yo voy ahí para ver, me voy a meter a ver qué onda. Tienen esa curiosidad intelectual y de cada cosa toman algo. Entonces aprenden de acá, de allá y de ahí arman una nueva cosa. ¿Por qué? Porque lo creativo, nada es nuevo totalmente. Todo lo que nosotros vamos creando en la vida tiene que ver con cosas que fuimos tomando de un ámbito, del otro, lo juntamos y de todo eso construimos algo nuevo. ¿Sí? Y quizás con esto nuevo lo voy a sumar luego con otra cosa que aprenda y surge otra cosa nueva. Entonces, de cada pensamiento creativo nuevo, de cada resolución nueva, de cada acción nueva, de cada creación en definitiva, cada creación tiene siempre algo de lo viejo que está como reformulado y enriquecido con lo nuevo para crear algo distinto. No quiere decir que yo tengo que inventar de la nada algo, no. Todo surge de la información que yo voy teniendo, a la que yo le voy dando un nuevo color, le voy dando una nueva forma. Y ahí está el secreto, en no quedarme con lo que yo tomo tal cual es y aplicarlo tal cual es en esta situación. ¿Por qué? Porque yo tengo este mouse y este mouse a mí me sirve con esta computadora. Ahora, si yo me quiero usar este mouse en una computadora grandísima de una oficina, no sé, no me va a servir. Es un mouse, sí, pero no me sirve para esa situación. Entonces, para yo poder utilizar una resolución X que yo aprendí en una situación nueva, la tengo que adaptar. Y adaptarla siempre tiene que ver con crear algo nuevo. ¿Sí? Bueno, hasta acá voy bien, ¿me van comprendiendo? ¿Me explico bien? Sí, sí, perfecto. Bárbaro. Muy bueno, entonces, y otra cosa que es muy importante, esto de la curiosidad que estábamos hablando, es que las personas creativas, si yo quiero ser una persona que resuelva creativamente y que pueda trabajar con mi grupo, ya sea que coordine un grupo, que trabaje en una escuela, que trabaje a nivel organizacional, puede ser como directivo, que muchas veces uno tiene conflictos dentro de una institución y tiene que aplicar algún tipo de herramienta novedosa para resolver y destrabar conflictos. Tiene que ver con que yo tengo que ser perseverante. Si yo apliqué y busqué soluciones que no me sirvieron en este momento, no me tengo que frustrar y tengo que decir, no lo voy a poder resolver, ya está. Hay tantas posibilidades como personas existen para resolver un problema. Por eso es importante que ante un conflicto, para que pueda surgir el pensamiento creativo, yo me pueda encontrar con otros para pensar este conflicto que nos está atravesando. Porque quizás yo no encuentre la solución, pero en el encuentro con los otros puede surgir una resolución que yo no hubiera pensado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tenemos el saber,
de todo. El Ujú. saber se construye con otros. Entonces, la persona creativa tiene que ser lo suficientemente humilde, ¿sí? Es una característica, de entender que no tiene la verdad absoluta, sino que esa verdad se construye con otro. Ujú. Ay, pero de ser, Dios mío. Eso sabe por qué pasa, porque me mandan mensajes y el teléfono vibra. Tengo que usar el pensamiento creativo y atarlo con algo. Así que bueno, perseverancia. Tengo que ser Ujú. perseverante en Ujú. en la búsqueda de este nuevo camino que se abre para resolver los conflictos. ¿Sí? Un pensamiento que no va por lo lineal, sino que se abre, como un Ujú. pensamiento que se abre paralelo. ¿Sí? Ahora vamos a ver algunas técnicas. Vamos al pensamiento crítico. El pensamiento crítico es el pensamiento que tiene que ver con la reflexión y con... Se habla mucho de pensamiento crítico en la actualidad, con esto de que, vieron que están las fake news y todo esto que dicen que, bueno, los medios de comunicación, que uno a veces toma la información y no la analiza, es como que te la dan y vos así como la agarraste la información, lo creíste. El pensamiento crítico tiene que ver con tomar la información, tomar la situación, ¿sí? Objetivarla de alguna manera, apropiarme de esa situación, ¿sí? No asumirla, porque una cosa es apropiarme de algo y otra cosa es asumirlo como dado, ¿sí? Muchas veces asumimos algo como dado y como que ya que es así, y no lo paso por el filtro, ¿sí? Por el tamiz de la crítica. La crítica, tenemos un concepto erróneo de la crítica, pensamos que la crítica es algo negativo, y la Al crítica contrario. es algo constructivo, ¿sí? Porque la crítica lo que hace es evaluar todas las variables que hay en relación a esta situación que yo estoy tomando. Yo decido apropiarme de eso y lo analizo. ¿En base a Ujú. qué lo analizo? En base a lo que yo sé, en base a lo que yo aprendí, en base a mis creencias, en base a mi formación. ¿Por qué? Porque todos tenemos una manera de mirar el mundo. No ve el mundo, un contador no ve el mundo de la misma manera que la ve un psicólogo, que la Claro. ve un médico, Sí, ¿sí? sí, sí, un ¿Por médico. qué? ¿Cuál? Porque su formación es diferente. Claro. Entonces, Desarrollas otras el pensamiento, capacidades. exacto, tiene otras capacidades, ha desarrollado otros conocimientos, tiene otro capital cultural que lo hace también analizar otras variables que quizás uno no consideraría, ¿sí? Entonces, la persona crítica no acepta las cosas dadas, sino que se pregunta. Pregunta por todo. Pregunta por qué dijeron de esta manera y por qué será. Se cuestiona. Se cuestiona. Y esto es algo que nosotros no trabajamos con los adolescentes, no trabajamos con los abuelos, no trabajamos con los niños. La capacidad de cuestionarse, ¿sí? De preguntarlo todo, aún aquello que parecería tonto. Ninguna pregunta ante una situación de conflicto o ante una situación de aprendizaje es una pregunta tonta, ¿sí? Siempre tenemos que cuestionarnos. ¿Por qué? ¿Qué querrá decir? ¿Qué intención tendrá? ¿Por qué no lo hizo en este momento? ¿Por qué, ¿Por qué durará tanto? ¿Por qué lo dijo esta persona y no lo dijo la otra? ¿Qué quisiste decir con esto? Todo lo tengo que cuestionar. En la medida que yo cuestiono, lo que hago es generar en el otro que también desarrolla un pensamiento crítico. Porque imagínense un conflicto de dos. Imaginemos una pareja. Cuando uno Mm. discute y dice, bueno, ya está, basta. Cuando uno se siente y empieza, pero a ver, ¿por qué me dijiste Cierto. esto de esta manera? ¿No te parece que lo podrías haber dicho de otra manera? Entonces el otro, a través de esas preguntas, comienza a reflexionar sobre sus propias acciones. Al abrir, ¿no es cierto? No cerrar, sino abrir Exacto. es Exacto. la única manera. Ujú. Exacto. Porque nosotros somos muy de sí, no, bueno, listo, se terminó. Esto es como yo Claro, digo, los padres ¿qué hacen? Esto es ya está. como... O la mamá le dice al hijo, cuando venga papá vas a ver. Y el hijo no sabe ni por qué que el padre es tan malo, por qué cuando viene papá, qué será que viene papá. Entonces,
somos esas respuestas que no tienen una lógica, porque después, ¿por qué cuando venga el padre? ¿Por qué no lo resolviste vos? Y cuando venga el padre, ¿por qué? ¿Qué tiene el papá que no tenés vos? O mamá, ¿por qué cuando viene papá? ¿Y yo por qué tengo que esperarlo? Un montón de preguntas que surgen en relación a esas respuestas tan cerradas que no dan opción a analizar las situaciones. ¿Sí? Espera que me tomo esto. Entonces, el pensamiento crítico tiene que ver con el cuestionarme todo. Necesito cuestionarme. Necesito formar a los que yo estoy, los que están conmigo, con los que yo trabaje, con los que yo coordine, con los que puedan desarrollar esta capacidad de pensar. ¿Por qué? Porque el pensamiento y la razón, la capacidad de razonar, tiene un propósito. Yo no razono en el vacío. No es que pienso en el vacío, estoy pensando en función de una situación. Entonces, mi pensamiento tiene un propósito. ¿Sí? Y el propósito siempre tiene que ser resolver ese problema o tratar de explicarlo de alguna manera, tratar de encontrarle un sentido a ese conflicto, porque no existe un conflicto por existir. Todo conflicto tiene un porqué. Entonces, a través del cuestionamiento, lo que yo encuentro es el sentido de ese conflicto que me está atravesando. ¿Sí? Y lo que hace también el cuestionarme es darme datos de ese conflicto. Es como cuando van a un juicio y dicen, bueno, señora, a ver, el policía te pregunta en un accidente, ¿qué hora era? ¿Usted cómo venía? ¿Venía a mucha velocidad? Muy bien, señor. ¿Usted hace cuánto que maneja? Todas esas preguntas van direccionando y lo que me hacen es darme datos empíricos, concretos, que me hacen entender en forma global el conflicto que yo estoy viviendo. ¿Por qué? Porque muchas veces las situaciones que nosotros tenemos con otros, cuando las analizamos desde el cuestionamiento permanente, nos damos cuenta que el conflicto no era tal, que era un conflicto que yo me había creado en mi cabeza, pero cuando voy a los hechos reales, cuestionándonos y preguntándonos y analizando, nos damos cuenta de que el conflicto no existía, que no era tan grande como parecía. El cuestionarnos hace que ese conflicto se vaya como desmembrando, ¿sí? Se vaya desarmando. Lo voy seccionando en partes y lo voy entendiendo de una forma. El todo en las partes. ¿Se entiende? Sí, sí. En la mediación, toda la técnica de exacto. mediación, ¿viste, Karina? Se trabaja justamente esto. Las resoluciones de conflicto justamente tienen que ver con esto, ¿no? Así como se construye, se deconstruye para llegar a la solución. Tal cual. Ustedes van a ver en el PowerPoint, casi al final está la resolución de conflictos. Si tienen unos videos, yo ahora lo voy a buscar acá, en solución de problemas y conflictos, yo les voy a decir, estoy en la Filmina 8. No, yo sé que no están con el PowerPoint, pero para que ustedes sepan por dónde yo voy con el material. Tiene acá esto que vos decís, lo de mediación, ¿no? Hay 4 posturas. Yo cuando estudié en la facultad, que estudiamos mediación, tenemos como cuatro posturas. Yo gano y vos perdés. Claro. Yo pierdo y vos ganás. Claro. ¿Sí? La otra es, yo pierdo y vos perdés, perdemos todos. Pero la mejor opción es ganar, se llama. Ganar, tal cual. Ganar. Sí, sí. Esa es la forma de mediación, que es la que usan los abogados, la que todos ganamos. Llegar al acuerdo de las partes donde ninguno pierda, sino que ganemos ambos. Llegar al nadie pierda. Sí, te escucho. ¿Quería decir algo? A mí no. No, bueno, sí, yo hice justamente y me parece que a partir de, yo recuerdo cuando hice mediación escolar, hice básicamente, y bueno, y obviamente familiar, y yo digo, qué aprendizaje para la vida es realmente, cómo te cambia la mirada, donde después cualquier cosa que pasa en lo cotidiano, vos decís, pero no tiene sentido. O sea, ¿por qué yo me peleaba antes por tantas pavadas, no?
Entonces llegás a esto de cómo incluso se empodera alguna situación que para otro por ahí es una galleta y vos decís, pero por eso te vas a pelear, o sea, no tiene sentido, ¿no? O sea, está Tal cual. como muy bueno la forma, bueno, con toda la base de la comunicación humana, ¿no? Que es básicamente. Exacto, va todo asociado, porque además tiene que ver, Ah, uno lo vemos así como por grupos separados, lo que es la parte cognitiva, la vamos a ver después emocional, sí, la parte de habilidades sociales, sí. pero en Y realidad después está está todo como relacionado, un porque yo punto, no tal cual. puedo desarrollar un pensamiento creativo o un pensamiento crítico si yo también quizás Claro. emocionalmente soy una persona que me frustro enseguida, que soy intolerante, ¿sí? Entonces, todo está asociado. Si no tengo una comunicación asertiva, que también lo vamos a ver, ¿sí? La forma en que comunico influye mucho en el nivel de conflicto, la forma en que yo digo las cosas, ¿sí? Las formas en cómo interpreto las cosas también tienen que ver en cómo yo recibo lo que el otro me dice, si me siento atacado. Entonces, está todo relacionado. Lo importante ahora es entender estas tres, o esto queda autoconocimiento, pero estos 4 momentos, estas 4 habilidades cognitivas que son tan importantes cuando yo me enfrento al conflicto con el otro. ¿Sí? ¿Están ahí? Porque se fue Graciela. Amira está ahí. Aldo está ahí. Sí, Acá Lo que acá pasa es que estoy no puedo yo. prender la cámara, pero estoy. Perfecto, Natalia. no, yo porque... Muy bien, Natalia. Y está Vero también. Muy bien, entonces, vamos a ver. Les decía, tenemos en la resolución de conflictos 4 instancias, ¿sí? La más importante es la de ganar-ganar, que sería la Se me fue. idea. Sí, ahí Se me fue volviste. porque se me estaba descargando el teléfono. Bueno, me quedo Ah, acá al lado, y sí, un ratito al lado de esto. perfecto. Muy bien, a ver, ¿cómo surge un conflicto? Vamos a ver cómo surge un conflicto. El primer momento de un conflicto es cuando nosotros estamos parados en nuestras actitudes y nuestras creencias. ¿Vieron como yo les leí al principio en este pequeño textito que decía que no todos entienden o no ven las cosas como vos la ves? Por eso surgía el conflicto. La incomprensión. Claro, Sí. el conflicto tiene que ver con esto, con un choque entre mis creencias y mis actitudes Y que las de se los demás. chocan y se enfrentan con las de otro. Puede ser las de una persona o puede ser la de un grupo de personas. Y también hay un conflicto que es interno, ¿sí? Ante una situación X, que yo tengo que hacer determinada cosa, que va quizás contra lo que yo considero que está bien, ¿sí? Cuando me piden en el trabajo, por ejemplo, que, no sé, haga algo que yo no va contra mis creencias y hay un conflicto interno. Siempre hay como un enfrentamiento entre lo que yo considero y lo que el otro considera o en esa lucha interna, ¿sí? Ahí surge el conflicto. El problema del conflicto, ¿saben cuál es? No es el conflicto en sí, el problema que se plantea. El problema del conflicto es cómo yo lo enfrento. ¿Qué hago yo con esto que me pasa? Hay gente que, no sé, ante un problema muy pequeño, siente que se le terminó el mundo. Y hay gente que tiene un nivel de tolerancia tan grande y un nivel de apertura tan grande que hay problemas que son enormes y lo toman con total tranquilidad. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque consideran que no es tan grave esa situación. Entonces, ¿dónde se va a generar el conflicto? Siempre se dice que para pelear hacen falta ¿cuántos? Y 2 mínimo. 2. 2. 2, claro. Para que haya conflicto, hace falta que yo responda Claro. ante la demanda del otro, ante la Claro. agresión del otro, ante la postura del otro, que yo refute la postura del otro, que se genere esa ida y vuelta. Si yo esa situación la tomo desde otro lugar, el conflicto no existe. Entonces, el problema del conflicto no está en el problema, sino en cómo yo enfrento el problema. Por eso se hace tanto hincapié en el pensamiento creativo y en el pensamiento crítico, porque eso me hace a mí tener una perspectiva del problema que le saca el nivel
de presión y la grandeza de ese conflicto para darme cuenta de que quizás lo que yo pensaba no es tal cosa. Entonces, la forma en que yo la enfrento va a ser totalmente diferente. Entonces, ¿cómo respondo ante esa situación? Eso es clave. ¿Sí? Del momento del conflicto, el punto clave es ¿qué hago yo con esto que me pasa? ¿Qué hago yo con esta situación que se generó en el grupo? ¿Qué hago yo con este conflicto que se generó con mi hijo, con mi pareja, con mi jefe? ¿Cómo lo voy a manejar? El secreto está en cómo manejo esa situación, no en la situación en sí misma. ¿Por qué? Porque como yo resuelva, como yo enfrente ese problema, lo que va a traer va a ser consecuencias o resultados. Es decir, yo puedo tener un problema y depende de cómo yo lo enfrente, voy a tener resultados que tienen una connotación positiva o puedo tener consecuencias, es decir, que al problema le sumé aún más problemas. ¿Por qué? Porque no lo supe enfrentar, no lo supe resolver. Lo enfrenté de una manera equivocada. Lo enfrenté por el lugar que no era. Entonces, en lugar de resolverlo, lo profundicé. Pasan las discusiones. Uno le quiere hacer entender al otro, el otro te dice, pero no es así, discutan y terminan. Al final, después, porque vos ahora me dijiste y ya. Del problema que había, se le suma todo lo que el otro le dijo. ¿Sí? Entonces, en vez de resolverlo, lo profundicé. ¿Sí? Bueno, ¿alguien quiere decir algo? Que yo con esta tos. ¿Nadie quiere preguntar nada? Vamos bien, Están vamos muy bien. calladas ahí del otro lado. El resto está muy callado. Bueno, a ver. Vamos acá. En la Filmina 18 ustedes tienen 1, 2, 3, 4, 5 videos, tienen los links para poder entrar, que son 5 formas, entre ellas está la mediación, 5 formas de resolver conflictos. ¿Sí? Tiene unos videos que son muy lindos, que son algunos más para niños, pero bueno, y algunos que son más para... Algunos que son más para profesionales, pero tienen como un abanico de posibilidades, donde ustedes pueden ir entrando y pueden ir viendo distintas opciones que lo que hacen es mostrar posibilidades, más que nada, de cómo enfrentarnos ante un conflicto, ¿sí? Hay pasos muy puntuales que se pueden seguir, pero hay otros que tienen que ver mucho con la intuición del momento, porque no todos los problemas los podemos pensar como una receta que yo aplico directamente para resolverlo. ¿Sí? Ahora, vamos a ver algunas técnicas para aplicar y para desarrollar el pensamiento creativo. Hazme un favor, ahí en mi maletín hay unas pastillas. Para desarrollar el pensamiento creativo. Primero que todo, ya lo conoce, esta es una técnica que todo el mundo conoce, en el bolsillo. La lluvia de ideas. Todos conocemos la lluvia de ideas. ¿Sí? Sí. Es, bueno, en el morral. Sí, dame. Perdón, chicas, pero me voy a comer una pastillita porque tengo mucha tos. La lluvia de ideas, ¿sí? La lluvia de ideas es una técnica que lo que hace es dejar la libertad de pensar, por eso se llama lluvia, la posibilidad de ideas que se nos ocurran para resolver determinado problema. O se usa mucho en publicidad, como les decía, para publicitar o para vender o para hacer un marketing de determinada cosa. Como es una lluvia de ideas, y como está asociada al pensamiento lateral, como hablábamos hoy, no tiene que ver con la lógica. Yo puedo hacerlo de la manera más irrisoria posible. Cuanto más irrisoria y cuanto más ilógica y cuanto más novedoso y cuanto más loco, por decirlo de alguna manera más coloquial, más loco sea, más productivo es. ¿Por qué? Porque me voy alejando de esta cuestión de la razón cerrada y tan lineal y voy dejando que mi mente
vaya volando y vaya despertando esa creatividad que todos tenemos. Esta técnica se puede usar ante un conflicto X. Tengo un problema en el grupo de fulano con mengano. Bueno, a ver, ¿qué harían ustedes? Pensamos en grupo. ¿Cómo lo podríamos resolver? Y no sé, que se agarren a trompadas a la salida. Ninguna respuesta se descarta. ¿Por qué? Claro. Y esto es muy importante. Todas las respuestas, por ejemplo, esta que yo dije recién, y diseño que se agarren a la salida a trompadas, es una respuesta que es violenta. Pero a mí me sirve, cada respuesta que yo voy anotando de esa lluvia de ideas, me sirve a mí como un disparador para abrir y trabajar otras cuestiones. Por ejemplo, una opción es esa. Bueno, que se agarren a trompadas. Bueno, Juan dice que se agarren a trompadas. No, señor, ¿cómo va a decir que va a anotar eso? Bueno, dejémoslo ahí, es una idea, después vemos. Yo con eso puedo trabajar después convivencia, puedo trabajar el respeto por el otro, puedo trabajar lo que es la violencia, pero va a surgir ese trabajo en base a lo que salió de la misma propuesta de los chicos o de los adolescentes o del grupo con el que esté trabajando. No voy a descartar ninguna opción, ninguna idea se va a descartar, ¿sí? Y cada idea me va a quedar a mí, me va a servir como un repertorio de disparadores para otras posibles ideas. ¿Se entiende? Muy bien. Otra técnica grupal es similar a la de la lluvia de ideas, pero vieron como antes, yo me acuerdo cuando íbamos de campamento, había una actividad que hacíamos en los campamentos que era que nos daban un papelito y yo escribía una oración, la daba vuelta y mi compañero escribía otra oración y se daba vuelta y mi compañero escribía otra oración y se daba vuelta y luego lo estirábamos al papel y quedaba todo un escrito que habíamos hecho entre todos, pero cada uno poniendo una oración. El famoso juego del cadáver exquisito. Ah, ¿se llama ¿No? así? Sí, que es un espanto, sí, el cadáver exquisito. Mira, no sabía que se llamaba así. Yo lo conozco de cuando era adolescente. Bueno, yo lo conocía hace poco, no lo conocía tampoco. El Mira, cadáver exquisito. No sé por qué, pero así lo conozco yo. bueno, es una técnica viejísima que se usaba en los campamentos. Mira, yo te digo que cuando era adolescente, hace 30 años, 40 años atrás. Bueno, lo mismo esta del cadáver exquisito, vamos a ponerle la idea exquisita. Es tomar una idea, por ejemplo, uno dice, sí, vamos a hacer que salgan todos con un paraguas de colores. Bueno, el otro va a decir, bueno, ahora vamos a enriquecer entre todos esta idea. Bueno, sí, salimos todos con un paraguas de colores y a repartir chocolates. Perfecto, salimos todos con un paraguas de colores a repartir chocolates. Muy bien. ¿Qué más? A ver, bueno, sí, salimos todos con un paraguas de colores a repartir chocolates y a abrazar a la gente. Genial. Entonces, de una idea, ¿sí? No son ideas sueltas como en la lluvia de ideas. ¿Se entiende? Es una idea que se va enlazando y se va enriqueciendo y que termina siendo un proyecto en definitiva, porque entre todo lo que construimos es un proyecto de intervención, porque vamos generando no solo una respuesta, sino todo un montón de herramientas que tienen una sola línea de acción, pero que fue construida entre todos. Entre todos, ¿sí? Claro. Entonces tiene una idea central, ¿sí? Es una idea central que va surgiendo y que se va enriqueciendo y va desarrollando el pensamiento creativo en grupo. Y lo que genera además es identidad de grupo, porque no lo hizo uno. No es que se va a elegir uno de todos los que se soltó como en la lluvia de ideas, sino que es una idea general, enriquecida entre todos los miembros de ese grupo. ¿Sí? Entonces, es una alternativa de lo que es la lluvia de ideas. Es lo mismo, pero siguiendo una sola línea de acción. Otra cosa que no se usa para resolver situaciones y para usar el pensamiento creativo y que se cree que se usa solamente en la escuela, son los mapas mentales.
Uno piensa que los mapas mentales son las redes conceptuales y cuando yo estudiaba y hacía redes, pero no. Saben que yo lo he hecho esto con adicciones. Armar entre todos en el piso, en un afiche grande, un mapa, un esquema de qué es lo que nos está pasando. Tenemos un conflicto, muy bien. Hay un tipo que yo uso mucho, que les voy a mandar después, que no les mandé. Se llama pensamiento irradiante. Un mapa mental que se llama pensamiento irradiante. Tiene en el centro, esperen que se lo voy a hacer. A ver, una hoja. Esperen que se los quiero dibujar. En el centro tenemos el problema. Esperen que voy a buscar una hoja acá. Esperen que se lo voy a dibujar acá. Con una hoja blanca, a ver si encuentra. Por favor. En el centro tenemos el problema. Ay, Dios, este secretario que no me secretaría nada. Pero ustedes lo van a ver al revés a la palabra. Andá diciéndolo de última en voz alta, Cari. Que lo digas de última en voz alta también, así nos imaginamos. Sí, se llama pensamiento irradiante. ¿Por qué? Porque desde la neurociencia se investigó que cada vez que hay un nuevo aprendizaje, el cerebro, vieron que las neuronas hacen sinapsis. Cada neurona se conecta con otra, las dendritas hacen y se dice que nuestro cerebro es como un árbol. Entonces, ante un nuevo conocimiento, nuestro cerebro hace las conexiones y se abre, ¿sí? Se abren nuevos aprendizajes y luego se va construyendo, es como un árbol. Por eso se llama pensamiento irradiante. Entonces, imagínense esto. Acá dice el problema. Si ustedes lo van a ver al revés, tengo un conflicto X. ¿Sí? Lo pensamos entre todos. ¿Cuál es el problema? Y que nos vivimos peleando porque ya no nos aguantamos más y porque estoy cansado de que me coman la comida, o porque fulano siempre nos putea, o porque, no sé. Pensamos en los adolescentes, ¿viste? Los adolescentes que están, no lo aguanto más porque siempre están puteando, porque son maleducados, porque, no sé. Conflicto X. Lo pongo en el centro. Sí, bueno, a ver, definamos el problema entre todos, es este, muy bien. De ahí voy a abrir un círculo, a ver, vamos a pensar. ¿Por cuándo se da este problema? ¿Cuándo? Y se da cada vez que, que nos encontramos o cada vez que viene, los lunes después de que vienen, de salir los fines de semana, vienen re locos y nos peleamos, bueno, listo, ¿cuándo? Vamos a poner acá, ¿cuándo? ¿Los lunes o después del recreo? Muy bien. ¿Quiénes? ¿Quiénes son los que se pelean siempre? Y son fulano, mengano y sultano. Bueno, ¿qué les molesta a ustedes? ¿Qué les hace sentir? ¿Cómo se sienten ustedes con este problema? Vamos abriendo variables que surgen del mismo grupo. ¿Se entiende? Va surgiendo del mismo grupo. Bueno, ¿cuándo pasa esto? ¿Por qué? ¿Qué siento con esto que pasa? Y voy abriéndolo, entonces voy diciendo, me siento triste, me siento enojado, me siento que lo quiero agarrar a trompada, siento que, no sé, que me quiero ir, que me quiero escapar, siento que quiero consumir de nuevo, siento que me quiero morir. Muy bien. ¿Quiénes son los que ayudan cuando hay este problema? A ver, ¿quiénes son? Y bueno, y sí, viene la seño, viene la coordinadora, viene fulano. Muy bien, de cada aspecto se va abriendo algo. Bueno, agarro, por ejemplo, el que dijo me quiero morir o quiero ir a consumir de nuevo. Suponete que trabajamos con adictos. Quiero ir a consumir, pensemos que salimos de este problema. Se fue abriendo y terminé acá. Quiero consumir de nuevo. Muy bien. A ver, dijeron acá que quieren consumir de nuevo. ¿Por qué te parece a vos que cada vez que hay un problema queremos ver a consumir? Solución. Entonces, el pensamiento que partió de un problema X se comienza a abrir y yo a partir de esa apertura, que es un mapa mental, porque es algo que yo lo pienso, pero que lo vuelco en un papel y que lo puedo construir con el grupo, ¿sí? Termino viendo un montón de variables y de problemas que terminan siendo quizás más centrales que el problema principal.
Y quizás entre todas esas variables que se comienzan a abrir a través de ese mapa mental, encuentre una solución. ¿Se entiende? Se usa mucho para trabajar contenidos, pero se usa mucho para encontrar y descubrir entre todos variables que no hubiera pensado. Sí, porque de repente yo no hubiera pensado que alguien me va a decir que me quiero matar porque alguien se peleaba. Pero entre todo lo que se va construyendo comienzan a surgir cosas y comienza a bajarse esa barrera de ese pensamiento tan lineal, ¿sí? Y uno comienza como a abrirse a nuevas respuestas. Entonces, los mapas mentales lo que hacen es objetivar el problema. ¿Qué significa objetivar? Nosotros cuando estamos en un problema, ante un conflicto, ante una situación X, somos parte, somos sujetos de ese problema. Estamos involucrados en ese problema. Cuando yo al problema lo pongo en un papel, ¿sí? O lo pongo en una palabra, lo saco, lo que hago es objetivarlo, es decir, ponerlo